Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, mis hermanos. Como siempre, es un honor para mí estar junto a ustedes compartiendo la palabra de nuestro Señor, compartiendo nuestra adoración comunitaria. Quiero invitarles a que puedan mantener sus Biblias o celulares abiertos en el Evangelio de Juan. Seguimos en el capítulo 12 y en esta oportunidad vamos a tratar los versículos 12 al 19. Pero los vamos a ir leyendo mientras avanzamos en el sermón. ¿Ya? Esto para que no cierre su Biblia, para que la siga leyendo y me vaya acompañando en la historia. El propósito de este sermón es un poquito más largo, así que préstenme atención. Entender que Dios triunfa donde el hombre no puede. Entender que Dios triunfa donde el hombre no puede. Y el tema lleva por título Una entrada triunfal. Y en esta historia veremos tres escenas o tres puntos. Veremos que nuestra escena o nuestro sermón nos habla del rey humilde, nos habla del pueblo ciego y nos habla del plan inevitable o invencible. El plan invencible. Vamos a nuestro primer punto, el rey humilde. Acompáñenme en los primeros versículos. Dice así. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En esta primera escena vemos que mucha gente sube a Jerusalén para celebrar ¿qué cosa? Los que estaban atentos, para celebrar la Pascua. Muy bien, para celebrar la Pascua. Pero lo que no estaba comprendiendo esta multitud es que el verdadero cordero pascual, o sea, el cordero que ocupaban para celebrar esta fiesta, ¿cierto? Era un cordero o unos corderos que ocupaban, que apuntaban ¿a quién? A Jesucristo. Es decir, el verdadero cordero pascual en nuestra escena está entrando a la ciudad. ¿Qué podemos nosotros mencionar, mis hermanos, en esta escena? En que el pueblo busca celebrar una fiesta, pero Dios está llevando a cabo su redención. O sea, lo que nosotros estamos aquí observando, mis hermanos, tiene un propósito sumamente profundo. El Cordero Pascual está entrando a este proceso de la redención. Nuestro texto dice que la multitud grita lo correcto. ¿Qué es lo que grita? Hosana. En una expresión de gratitud, de regocijo, de gozo, de alegría, diciendo: ahí viene la salvación, salvación mía, o sálvame pronto. El pueblo grita lo correcto: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El tema es que grita con un corazón equivocado. Grita lo correcto, pero con un corazón equivocado. Y aquí me atrevo a preguntar para que reflexionemos: ¿será que nosotros expresamos lo correcto con nuestros labios, pero no con nuestro corazón? ¿Será que somos capaces de bendecir al Señor, de hablar con palabras bíblicas, evangélicas,
realizar ciertos actos religiosos. Pero la pregunta es, ¿cómo está y dónde está nuestro corazón? Ellos aclaman a Jesús como el Rey de Israel, pero lo hacen bajo sus propios deseos carnales. El hosana que ellos manifiestan no es fruto del Espíritu Santo ni de una convicción del Espíritu Santo, sino más bien de un entusiasmo pasajero, de ese entusiasmo carnal. Ellos están anhelando un Mesías prometido, pero un Mesías, un libertador de Roma, no un redentor que los libere del pecado. La percepción es diferente. Ellos esperaban un libertador. Y sí, Dios estaba enviando un libertador, pero un libertador ¿de qué? De las tinieblas, del pecado, de la maldad, no de la opresión romana. La pregunta, mis hermanos, es: ¿aclamas a Cristo porque entiendes su evangelio o solo porque esperas beneficios de Él? No basta con levantar nuestras manos ni alzar nuestra voz. Bajo nuestro contexto no bastaba con que simplemente levantaran unas hojas de palmera y gritaran Hosana, ahí viene el Rey. Podemos nosotros tener una fe cultural, podemos tener una fe emocional, incluso podemos tener una fe religiosa. Y aún así, mis hermanos, Juan nos ha enseñado que podemos no conocer a Cristo. La verdadera adoración, esa adoración genuina, no nace del fervor de la multitud, sino de un corazón que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Es la única forma de desear a Dios. Cristo nos vino para cumplir con nuestros planes, sino para cumplir el plan perfecto de su Señor. Versículo 14-15, por favor. Dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hijas de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Juan cita una profecía que está en Zacarías 9:9. Recordándonos con esto que todo lo que está ocurriendo, mis hermanos, todo lo que nosotros estamos leyendo hoy, o todo lo que estaba viendo esta multitud, ya había sido decretado en los planes perfectos de nuestro Dios. Y esto había sido anunciado desde muchos años atrás. Que Jesús viniera en un asnillo, en un asno, demuestra que su reino es espiritual y no político como muchos judíos creían. Ellos esperaban un libertador, un rey militar. En cambio, Jesús venía como el Cordero Pascual de Dios. Hermanos, pregunto, ¿nos rendimos hoy ante este rey humilde? A veces queremos un Cristo que derribe a nuestros enemigos, pero no queremos un Cristo que derribe nuestro pecado en el corazón. Queremos un Cristo que nos brinde bendiciones, pero no queremos un Cristo que nos exija santificación en nuestras vidas. El verdadero reinado de Cristo se manifiesta cuando el alma deja de resistir y se somete a su señorío. Cuando deja de preguntarse los por qué y empieza a preguntar: ¿para qué, Señor? ¿Cómo te glorifico con esto? ¿Cómo te honro con mi vida? El verdadero señorío se demuestra, mis hermanos, cuando dejamos el temor y empezamos a disfrutar del gozo y de la paz que solamente Él nos puede entregar. La expresión que nosotros encontramos aquí, no temas, hija de Sión, es el lenguaje de la gracia.
Es el anuncio de la gracia soberana que se acerca a indignos. Este rey no viene buscando a los que lo merecen, porque nadie se lo merece, sino a los que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Viene a un pueblo que no lo espera, a una ciudad que lo rechazará una y otra vez, a una humanidad que lo crucificará. Pero Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el llamado de hoy sigue siendo el mismo, para su pueblo, para nosotros, para su iglesia, para ti. No temas. No temas. No temas. Y yo sé que desde aquí suena fácil decirlo, que vivirlo es otra cosa, pero no cambia una verdad bíblica. No temas. El rey viene a ti y no viene para condenarte, sino para salvarte. Pero no puedes recibir a Cristo en tus términos. Tienes que recibirlo en los términos bíblicos, es decir, reconocerlo como Rey y Señor de tu vida. Y como Rey y Señor de tu vida, implica entonces que todo lo que tú tienes le pertenece ¿a quién? A Él. Tus tiempos, mis hermanos, tu trabajo, tu familia, tus recursos, tus dones, todo lo que tú tienes le pertenece al Señor. O lo recibes en los términos bíblicos o lo recibes bajo tus términos. Pero si los recibes en tus términos, no estás recibiendo al Señor Jesucristo. Piensa un momento. No respondas con un amén tan rápido. ¿Estás siguiendo al Cristo bíblico o al Cristo de tu corazón? Medítalo. Piénsalo. Ahora bien, no creas que siempre habrá misericordia. Es necesario, mis hermanos, que me tome un tiempo para mencionar esto. Si no te postras ante Él ahora, un día te postrarás ante Él en el juicio. El llamado del Evangelio es claro. Ríndete ante el Cristo soberano mientras aún hay tiempo. Disfruta de su persona. Disfruta de su amor, de su compañía, de las bendiciones que Él puede darnos. No esperes la condenación. En esta primera escena, mis hermanos, hemos podido ver que Jesús se revela como un rey humilde, pero poderoso. El gran problema es que a continuación veremos otra escena, el pueblo ciego. Acompáñenme, por favor, en la lectura del versículo 16. Dice así: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. En nuestra segunda escena, mis hermanos, vemos que los discípulos vinieron a la entrada triunfal acompañando a Jesús. Escucharon canciones, los cánticos, la proclamación que el pueblo estaba haciendo. Hosana, ahí viene el Rey de Israel. Acompañaron al Maestro, pero no estaban comprendiendo. Eso es lo que nos dice el texto, que los discípulos no comprendieron todo lo que estaba ocurriendo. Y esto, mis hermanos, nos recuerda una verdad profunda. El conocimiento espiritual no se obtiene por la observación, sino por la revelación divina. Y me explico. Solo cuando Jesús fue glorificado, el Espíritu Santo abrió los ojos ¿de quién? De sus discípulos. La iluminación espiritual es un acto de gracia, no de inteligencia humana.
no de raciocinio humano, sino de una intervención divina. Dios abre los ojos del corazón para que podamos entender lo que antes estaba en oscuridad para nosotros. ¿Y acaso esa no fue nuestra propia realidad? ¿Cuántos de ustedes, antes de reconocer que Jesús es Señor y Salvador, no vivieron en oscuridad? ¿Escuchando el Evangelio? ¿Escuchando a cristianos predicando el Evangelio? Y su corazón ponía resistencia. Su corazón apretaba el freno para no rendirse por completo ante el Señor. Querido hermano, no subestimes la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Puedes leer la Biblia, puedes asistir a la iglesia, puedes cantar las mejores canciones, puedes conocer de teología, incluso puedes pararte en este púlpito a predicar el Evangelio. Y aún así, no comprender verdaderamente el Evangelio, porque es Dios el que ilumina nuestra mente y nuestros corazones. Dependemos completamente del Espíritu Santo, mis hermanos. No hay nada que tú puedas hacer si no es bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Quién te lleva a Cristo? ¿Quién te ilumina para que puedas entender la palabra del Señor? ¿Quién hace que tus oraciones lleguen ante el Señor? ¿Quién te guía en este camino y te preserva para que no decaigas? Porque si fuera por nosotros, no estaríamos acá. Nuestro texto amplía un poquito más esta idea y nos dice lo siguiente en el versículo 17. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. El pueblo que vio el milagro de Lázaro daba testimonio, pero no necesariamente creía. Y esto es bien curioso, mis hermanos, porque cuando nosotros hacemos una lectura rápida podemos decir, pero el versículo 17 nos está diciendo que una multitud, la multitud que vio el milagro de Lázaro, está ahora testificando, o sea, está predicando, está evangelizando. Pero lo que nos señala los capítulos más adelante es que esta multitud no estaba entendiendo nada. No comprendía realmente quién era el Señor. No lo reconoció como su Señor y su Salvador. Y puede ser esa la realidad nuestra. Puede ser esa tu realidad. Predicas. Sabes algunos términos teológicos. Vienes a la iglesia. Participas de sus actividades. La pregunta es, ¿conoces a Jesús? ¿Te rindes al Señor? ¿Vives realmente el Evangelio? ¿O estás camuflado? El testimonio de este pueblo es más emocional que espiritual. Hablan de lo que vieron, pero no comprenden el propósito de este milagro. ¿Se acuerdan cuál era el propósito de la resurrección de Lázaro? No era solo que unas hermanas volvieran a tener a su hermano. No es que un hombre volviera a la vida. El propósito, mis hermanos, de que Lázaro resucitara era manifestar la gloria de Cristo como Hijo de Dios. Si tú, mi hermano, estás en esta iglesia y no entiendes que debes rendirte por completo ante Cristo, estás siendo como esta multitud que vive de la emocionalidad, que vive en la superficialidad, no en el verdadero evangelio. En su emoción, este pueblo comparten lo que presenciaron, pero su fe no pasa la prueba del tiempo. ¿Por qué? Porque ver un milagro no cambia el corazón. Ver un milagro no cambia el corazón. Solo la gracia lo puede hacer a través del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo, mis hermanos, puede cambiar y transformar nuestro corazón.
Muchos de nosotros decimos, ¿realmente creeríamos en el Señor si viviéramos lo mismo que vivió el pueblo saliendo de Egipto? Grandes señales, grandes proezas, mar abierto, columna de fuego, agua de una roca, alimento, maná, carne. Y nosotros decimos, si nuestra situación cambiara, confiaría más en el Señor. Una gran mentira. Porque los milagros no cambian tu corazón. El tener más dinero, el tener mejor salud, el no tener problemas no va a cambiar tu corazón, querido hermano. No te engañes. El único que cambia el corazón es el Espíritu Santo. Debemos acercarnos entonces a su palabra, meditar en ella, pedirle al Señor que cambie nuestro corazón, que transforme nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuáles son el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Amor, gozo, paz. Es el fruto, mis hermanos, del Espíritu Santo. Es decir, cada creyente, si ha confesado que Cristo es Señor y Salvador, tiene este fruto que está compuesto por varias cosas. Es decir, el creyente debe tener gozo, debe tener paz, debe tener mansedumbre, debe tener benignidad, debe tener dominio propio. No es opcional, porque es el pack que viene por aceptar que Cristo es Señor y Salvador de tu vida. No puedes acusar a lo que estás viviendo, a tus problemas y a tus dificultades. No puedes acusar a estos problemas de tu poca fe. Los milagros pueden impresionar, pero solo el Espíritu del Señor puede transformar nuestras vidas. Querida iglesia, ¿en qué se basa tu fe? ¿En lo que Dios hace por ti o en quién es Dios? ¿En qué se basa tu fe? ¿En lo que Dios hace por ti? ¿En los milagros que hace para ti? ¿En las bendiciones que te da? ¿En que te libra de los problemas? ¿O en quién es Dios? La vida cambia. El Evangelio cambia, mis hermanos. La forma de ver la vida cambia cuando entendemos quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Un ser supremo, todopoderoso, que reina, que gobierna, que tiene paciencia, que tiene amor, que dice que va a estar con nosotros todos los días, que no nos faltará el pan, que nos acompañará, que nos bendice, que nos preserva, que nos ama. Ese es Dios, mis hermanos. Tus circunstancias no cambian quién es Dios. Vive entonces tu vida cristiana teniendo a Dios presente. No le creas a tu corazón, no le creas a tus circunstancias. No estoy diciendo con esto, mis hermanos, que uno no pueda estar triste. No estoy diciendo que uno no pueda llorar. No estoy diciendo que uno no pueda pasar por periodos de ansiedad o de depresión. Pero el cristiano, mis hermanos, tiene una bienaventuranza que es mayor. Y es entender que Dios es el Rey soberano de todas las cosas. Y de que las aflicciones de este mundo no se compararán a las bendiciones que tendremos en su reino perfecto. Si tu fe depende de los milagros, se caerá a pedazos cuando el Señor te pruebe. El creyente maduro no vive de señales, sino de la palabra de nuestro Dios. La fe verdadera no necesita ver para creer, porque confía en Cristo y en su palabra y en sus promesas, mis hermanos, aunque todas las circunstancias de tu vida estén gritando otra cosa. Porque a veces nuestras circunstancias parecieran decirnos, ¿dónde está tu Dios?
Pero la palabra del Señor nos dice que Dios está con nosotros y de que Él no nos abandona jamás, de que Él nos ama profundamente y nos cuida. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Nuestro texto sigue ampliando un poco más esta superficialidad del pueblo y nos dice, versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Aquí el evangelista Juan expone el corazón humano. Muchos vinieron no por el Cristo del Evangelio, sino por el Cristo de los milagros. La religión sin regeneración, es decir, sin un cambio de nuestro corazón y de nuestra vida, siempre buscará beneficios, no obediencia. La gente corre tras Jesús en nuestra historia, pero movida por la curiosidad, movida por la conveniencia personal. Lo que les atrae es la fama de Jesús, pero no su llamado al arrepentimiento. Y esto, mis hermanos, es un reflejo de nuestros corazones, de la humanidad. Amamos los dones de Dios, pero no amamos al Dios de los dones. O dicho de otra forma más popular, amamos y deseamos los panes y los peces, pero no al Señor de los panes y los peces. La fe superficial se evidencia, escúchame bien, cuando este Cristo que sana, este Cristo que bendice, se transforma en el Cristo que exige. Ahí no nos gusta. Ahí preferimos dar un pie al costado, porque no queremos sacrificio, queremos solo bendiciones. No queremos sacrificarnos por Dios ni por nuestro prójimo. Queremos simplemente que los demás se sacrifiquen por mí. Es fácil, mis hermanos, ser un miembro que viene, consume un producto y luego se va, sin tener presente que dentro de una iglesia se sufre. Hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que invertir tiempo, hay que invertir recursos. Necesitamos dones, necesitamos de ustedes. Los mismos que en nuestra historia están gritando, Hosana, ahí viene el Rey de Israel, son los que más tarde van a gritar, crucifícale, crucifíquenle, no lo queremos. No queremos sacrificio, no queremos compromiso, no queremos rendir nuestras vidas, queremos solamente beneficios, los panes y los peces, los milagros, las señales. ¿No ocurre lo mismo hoy? ¿No será que muchos buscamos a Cristo por la prosperidad, por el alivio, por la tradición, pero no para nuestra salvación? ¿Pero no para sacrificarnos? Cristo no vino a satisfacer nuestros deseos carnales, sino a crucificar tu vieja naturaleza y a darte una vida nueva para que seas santo como Él. La verdadera fe, mis hermanos, no busca lo temporal, no busca lo terrenal, sino lo eterno. No se emociona por un milagro, se postra ante el Salvador por el milagro de que antes estaba muerto y ahora tiene vida. La verdadera fe, mis hermanos, no piensa en lo humano, sino en las cosas más allá. Colosenses 3, parafraseándolo. Si han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pon tu mirada a las cosas de arriba,
no en las de la tierra, no en tus beneficios, no en satisfacer tus sueños, tus anhelos, no en cumplir el sueño americano, es cumplir el plan y el deseo de nuestro Señor. Hermanos, no basta con ver a Cristo, hay que entenderle. No basta con emocionarte, hay que creer. No basta con hablar de Él, hay que seguirle. Y eso es diferente. En esta escena, mis hermanos, hemos visto la ceguera del pueblo. La ceguera en reconocer que Cristo es Señor y Salvador. Por eso, ahora veremos que hay un plan invencible. Versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. En nuestra tercera escena vemos la resistencia religiosa contra Cristo. Mis hermanos, y debemos ser claros, el orgullo humano puede oponerse al Evangelio, pero no puede frustrar los decretos divinos. Mientras los hombres traman, hacen planes, Dios cumple sus propósitos. Mientras ellos buscan frenar el reino de nuestro Señor, Dios lo extiende usando sus propios pecados y planes. Este versículo es una fotografía del conflicto eterno, la rebelión del hombre contra el Cristo soberano. Pero cada intento, mis hermanos, de detener a Jesús solo sirve para acelerar el cumplimiento del propósito de la redención. Los judíos planificaban, mis hermanos, y pensaban: vamos a callar a este hombre si lo matamos. Vamos a cuestionarlo. Vamos a crucificarle. Y pensaban que con la muerte de Jesús todo iba a terminar. Lo que ellos no estaban entendiendo es que hay un plan general, un proyecto general, universal, más grande que lo que ellos están pensando: la redención, el plan eterno de nuestro Dios. Y Dios, mis hermanos, en su soberanía, en su inteligencia, usa estos planes malvados de los hombres para cumplir sus propósitos, que son perfectos y eternos. Por eso te quiero decir, no temas cuando el mundo se levanta contra Cristo y contra su iglesia. Las fuerzas del mal no pueden oponerse. O sea, las fuerzas del mal pueden oponerse, pero jamás prevalecerán. El enemigo puede rugir, pero Cristo reina. Y si Cristo reina, ninguna persecución, ninguna crítica, ningún ataque puede detener la obra que Él comenzó. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los fariseos dicen en este último versículo: mirad, el mundo se va tras Él. Sin saberlo, mis hermanos, los fariseos estaban profetizando. Lo que los fariseos están diciendo, mis hermanos, o a dónde están apuntando al cumplimiento del plan redentor. Es decir, la gloria de Cristo no atraerá solo a los judíos, sino a toda lengua y a toda nación. Se cumple, mis hermanos, lo que estos fariseos están diciendo: miren, el mundo se va tras Él, miren lo que va a causar Jesús. Toda lengua, toda nación ha de reconocer que solamente existe un Dios, un Señor, nuestro Señor Jesucristo. El mundo que ellos mencionan con desprecio, Dios lo usará para su gloria. Y así actúa, mis hermanos, la soberanía divina de nuestro Señor. Los enemigos del Evangelio terminan sirviendo al propósito del Evangelio. ¿Qué pasó cuando empezaron a perseguir a los cristianos? ¿Los callaron? ¿Desapareció?
El Evangelio se expandió. Porque Dios tiene el control de todas las cosas, mis hermanos. Lo que ellos ven como fracaso es en los planes eternos el camino hacia la victoria en la cruz. La pregunta para nosotros es: ¿cuántas veces juzgamos la obra de Dios con ojos humanos? ¿Cuántas veces vemos lo que nos está pasando con los ojos humanos, con una comprensión humana? ¿Cuántas veces creemos que el mal está teniendo la victoria en nuestras vidas? Cuando parece que el mal triunfa, Dios está escribiendo su historia de redención. Cuando el enemigo grita victoria, el cielo declara con todas sus fuerzas: Dios está en control. No hay nada imposible para Él. El creyente no debe desesperarse ante la oposición, porque sabe que Cristo está presente. El creyente no debe desesperarse, mis hermanos, porque entiende que Cristo no está perdiendo, está reinando. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta última escena marca la tensión final del Evangelio de Juan. El rechazo humano frente a la exaltación divina. Los líderes religiosos están contentos porque traman la muerte de Jesús. Pero es el Cordero el que avanza voluntariamente hacia la muerte. Nadie puede detenerlo porque su hora ha llegado. Y esa hora no lo define el hombre, sino Dios. Por eso que Jesús mismo, en Juan 10:18, dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El Cristo, mis hermanos, que entra en un pollino, no es un rey derrotado, sino un rey soberano que cumple fielmente con la voluntad de su Padre en medio del rechazo y del dolor. Recordemos, por tanto, que el reino de Cristo no avanza por el poder humano, ni por la capacidad humana, sino por la provisión de nuestro Dios. Podemos enfrentar tiempos difíciles, persecución, angustia. Podemos enfrentar iglesias débiles que se han distorsionado, que han abandonado el Evangelio. Podemos enfrentar un mundo hostil que nos maltrate, que nos persiga, que nos cuestione. Pero el plan de Dios sigue intacto, mis hermanos, porque Dios ha vencido, porque Jesucristo ha vencido. El verdadero creyente no teme al avance del mal, porque confía en el Cristo victorioso que reina desde el trono de la gracia. Por eso, aunque el mundo se burle, aunque el mundo nos persiga y nos desprecie y nos maltrate y nos mate, la iglesia puede proclamar con una certeza absoluta: Cristo ha vencido. Y adivinen qué, nos ha dado la victoria. Oremos.